Con muchísimo gusto, aquí estamos nuevamente. Mi compañero, amigo, licenciado José Acosta, desde Toronto, Canadá, y quien les habla aquí en Monterrey. Licenciado, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, un saludo a todas las personas que tienen la amabilidad de escuchar. Muy bien. Bueno, Y el tema nuestras hoy es gracias diverso. anticipadas. Dígame. Y nuestras gracias anticipadas. Ah, sí, por supuesto que sí. Como siempre, lo agradecemos muchísimo que nos sigan, que nos compartan el programa, que nos comenten y que se suscriban también. Bueno, pues el tema hoy es diverso. Migración, crisis y el fracaso del multiculturalismo. Yo estaba viendo ahora cuando hace unas horas me dijiste del tema que íbamos a abordar hoy, hablando acerca de, o sea, para hablar de la migración, sobre todo, que es un fenómeno realmente incontrolable a nivel global. Particularmente aquí en la zona donde yo estoy de México, en el norte mexicano, son miles y miles de personas los que cada día tratan de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, de muchas nacionalidades, no solamente de países latinoamericanos y caribeños como Cuba, como Haití, como Nicaragua, como Venezuela, los propios mexicanos. Se dice que hay poco más de 50 millones de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos de manera ilegal, permanecen en Estados Unidos, pero vienen también de Bangladesh, vienen de Pakistán, vienen de países africanos, vienen de Ucrania, un país que está en guerra con Rusia, como se conoce. O sea, el problema de la inmigración realmente se ha convertido en un flagelo a nivel mundial. Eso sin hablar de los africanos que migran a las costas, por las costas del Mediterráneo para Europa, en fin. Y se dice que el 2,3% de la población mundial vive fuera de su país, alrededor de 184 millones de personas, licenciado. Es un problema muy serio. Sí, la migración o inmigración, como depende del punto donde estás evaluando, es tan vieja como la humanidad. Lo que ocurre es que en las últimas 3 décadas, pero especialmente en los últimos 10 años, esta migración ha tomado un nivel que es realmente preocupante y tiene sus causas, tiene sus orígenes, Sí. especialmente económicos, pero Ajá. también conflictos políticos, ingobernabilidad, corrupción de los gobiernos y de la policía, donde se encuentran las personas que los hacen vulnerables a las pandillas o al crimen organizado, pero mayormente es un problema económico. Entonces, nosotros no vamos a criticar el proceso de inmigración porque nosotros somos migrantes. Sí, no, y la Y muchas inmigración es tan, la inmigración es tan, casi tan antigua como la propia humanidad. Sí, exactamente. Ni vamos a criticar a los gobiernos que reciben personas, pero sí vamos a expresar nuestra preocupación sobre algunos aspectos que nos parecen que, que no tienen un futuro, son insostenibles. Empezando por Estados Unidos. En los últimos 3 años han llegado a Estados Unidos 5 millones de solicitantes de asilo que han sido recibidos de manera anárquica porque el gobierno de Joe Biden, la política migratoria que está llevando a cabo es anárquica, es absolutamente incoherente porque tiene una cantidad de fallas que desde Sí. cualquier punto de vista, o sea, en esto los republicanos tienen todísima la razón para criticar a Biden y a su gobierno. Y le voy a poner un ejemplo muy simple. Mientras una X cantidad de millones de personas actualmente hay en Estados Unidos en un estatus migratorio que se puede considerar como un limbo, porque solicitar asilo político representa incorporarse al camino de la burocracia, de los tribunales que están saturados y que tienen unos términos de tiempo extremadamente largos. Pero en paralelo esas personas no reciben un permiso de trabajo de manera expedita. Entonces, hay ahora mismo alrededor de 3 millones de puestos de trabajo que no tienen respaldo. Entonces, ¿cómo es posible que tú recibas a millones de personas? Que yo creo que la justificación principal para un país como Estados Unidos debería ser también económica. O sea, voy a recibirte porque me estás solicitando asilo, voy a dar curso al beneficio de la duda que tú me representas de valorar si es verdad o no que mereces el asilo, y en tanto vas a trabajar
y vas a contribuir a que mi economía se pueda sostener. Porque el que trabaja tiene le aporta dos beneficios a la economía. En primer lugar, resuelve un oficio, algo que está por hacerse, que casi siempre genera riqueza. Pero también esa persona, al estar legal, aporta a la economía pagando impuestos. Al fisco, sí. Pero además, el gobierno se ahorra tener que cargar con esa persona y una cantidad de gastos que se generan que al la persona trabajar puede sostenerse por sí mismo. O sea, este es en mi opinión el aspecto más incongruente y más absolutamente estúpido. Por ejemplo, en el caso de nuestra población, de nosotros los cubanos, el número total que se plantea acá entrar a Estados Unidos está sobre los 400.000. Los números no son exactos ni nosotros estamos ahora interesados en abordar números, sino va a ser una valoración política del asunto. Estas personas casi todo le han dado un documento que se llama I-220A. Sí, Entonces, un cubano que entra legalmente a Estados Unidos tiene un privilegio en relación a los demás. Puede acceder al año y un día a una ley que se llama la Ley de Ajuste Cubano, para los que no escuchan, que no son cubanos. Es una ley que le permite al cubano, una vez que lleva un año y un día dentro del territorio de Estados Unidos de forma legal, acceder a una aplicación que le da casi automáticamente residencia permanente. Sin embargo, estas personas que tienen la I-220A no pueden aplicar a la ley de ajuste cubano porque, aunque usted no lo crea, ese papel, ese documento, no se considera una entrada legal. Entonces yo me pregunto, primero que nada, cuando la persona llega a la frontera, ¿con quién se encuentra? Con un oficial de inmigración. Ese oficial de inmigración hace una evaluación subjetiva, porque en ese momento no tiene manera de valorar de manera real lo que le están contando, el presumible peligro que esa persona está corriendo, lo que sea. Entonces, él tiene dos opciones, rechazarlo o dejarlo que entre a Estados Unidos para que haga su proceso de refugio. Entonces, quiere decir que en el momento que esa persona abandona el puesto de inmigración para introducirse entre el territorio de Estados Unidos, lo está haciendo con el consentimiento de la máxima autoridad, que es el oficial de inmigración. sí. Entonces, este le da un papel que se llama I-220A, porque el nombre lo inventamos los hombres. El nombre no tiene ninguna importancia. El nombre puede ser I-220A o W48. Eso es solo un código que alguien inventó. Entonces, después que la persona está dentro del territorio de Estados Unidos, no se considera que entró legal. Pero si No, la persona lo autorizó el oficial de inmigración. sí, sí. Entonces, este es solo una particularidad. O sea, en sentido general, es un asunto absurdo lo que está ocurriendo porque para todos ocurre el tema del permiso de trabajo. Pero en el caso de los cubanos que pudiera ir a Estados Unidos, ¿tú sabes cuántos millones le cuesta solamente a la ciudad de Nueva York? La ciudad de Nueva York está, en este momento, no lo digo yo, lo dice el alcalde, es un caos. Sí. La ciudad está en riesgo de ser destruida en el aspecto social, porque a Nueva York han llegado 142.000 refugiados en el último periodo de 14 meses, más o menos. Y tienen que, por ley, porque como Nueva York es una ciudad santuario, existen leyes que obligan al gobierno a recibir a las personas, proveerle un techo, alimentación, acceso a la salud. O sea, eso genera una cantidad de problemas y este alcalde está quejándose y diciendo que esos 5.000 a 7.000 millones de dólares que se está gastando en este proceso se lo está quitando a los programas sociales de las personas que viven en Nueva York. Pero en una situación similar en Nueva York están Los Ángeles, Denver, San Diego, Chicago y otras ciudades que son Sí. santuarios. Entonces, es un problema gravísimo, un problema que genera una situación de estrés para las autoridades que no están preparadas, no tienen una infraestructura que abarque la capacidad de atender semejante cantidad de personas. Esto es de una manera muy, muy sintetizada lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero después que todas esas personas se quedan en Estados Unidos, viene otro problema que lo voy a abordar general para los cuatro
para las 4 etapas que en las que he dividido mi intervención para no repetir. O sea, el famoso multiculturalismo. Entonces, hablando de mi país, de Canadá, aquí tenemos otro problema. Aquí no existe ese desorden que hay en Estados Unidos. Aquí la persona entra cuando se le permite entrar y es considerado legal desde el primer momento, siempre que entra autorizado por un oficial de inmigración, tiene acceso a un permiso de trabajo, tiene también acceso a la salud, pero puede en poco tiempo sostenerse con su salario. Eso lo viví yo en mi carne propia. Aquí el problema es de otro tipo. En Canadá, entre el año 2006 y 2023, se ha duplicado la cantidad de inmigrantes que vivimos aquí, de unos 4 millones más o menos a un poco más de 8 millones. Estamos hablando de unos 17 años. O sea, estamos hablando de que en poco más de 17 años han llegado aquí, hemos llegado, porque yo llegué dentro de ese periodo, más de 4 millones. Ya soy ciudadano canadiense, pero en el momento que llegué era un inmigrante igual que otro. Entonces, no se han hecho más hospitales, no se ha ampliado el sistema de transporte público. Los médicos de familia no se le ha dado ningún tipo de apoyo extra para asimilar a toda esa cantidad de personas. Los cuerpos de guardia o el sistema de asistencia social, o sea, toda la infraestructura social ha tenido que asimilar en solo 17 años 4 millones de personas sin que el gobierno haya hecho una inversión importante para poder recibir esa cantidad de personas. Y el peor de todos los problemas es la vivienda. El encarecimiento de la renta en esta provincia de Ontario donde yo vivo es ya fuera de control. Un pequeño apartamento que tenga una habitación puede costar ahora mismo sobre $2,000 o más en la renta. Entonces, hay un problema gravísimo con la vivienda y ahora es que los políticos están reaccionando para enfrentar soluciones. Ahora, la solución de la vivienda no es algo que se pueda hacer en 2 días. No. Porque primero que nada, hacer edificios y hacer urbanizaciones nuevas lleva recursos, lleva tiempo, se puede hacer con gestión privada, pero después entonces, en todos estos años hemos tenido también el problema de que vienen muchos inversionistas y entonces han encarecido de manera ficticia el costo de la vivienda, etc. Al otro punto que me quiero referir es a los países nórdicos. En los países nórdicos se aplicó durante muchos años una política de asimilar la inmigración a brazos abiertos. En Dinamarca, en Bélgica, en los Países Bajos. Pero llegado un momento, esto se le ha venido como el boomerang. Porque, por ejemplo, en el caso de Bélgica, el nivel de criminalidad y de violencia que se ha ido creando en Bélgica ha sido exponencial, porque en esos países se recibieron en un periodo de tiempo muy corto una gran cantidad de inmigrantes de regiones muy específicas, que no voy a mencionar con nombres ni con nombres de religión para que nadie me vaya a tildar que estoy haciendo ningún tipo Discriminación. de discriminación. Es una evaluación general. Entonces, el inmigrante llega y con él se trae sus costumbres, se trae su idioma, se trae su bajo nivel cultural en casi todos los casos y por tanto su dificultad para insertarse en el mercado laboral. Trae también sus vicios, sus malas Claro, conductas. no, los vicios también. Eh, Después hay culturas que tienen un arraigo mental, es casi un fanatismo en relación a determinadas cosas, eso hace que se lo transmitan a los hijos, los que nacen de esas familias en el propio país. Lo único que llevan ventaja en el idioma, que sí lo aprenden desde que son bebés, pero empiezan a asumir el mayor porcentaje de las costumbres y de los credos de su familia y de su país de origen. descendiente, y no
los del país donde vive. Entonces, se producen grandes concentraciones de todas estas personas en determinadas zonas que se convierten en guetos. Ujú. Y llega el momento, y esto lo viví yo en mi experiencia personal, cuando yo logré establecerme económicamente en Canadá en X cantidad de tiempo, compré mi primer casa, un bungalow, en una zona residencial donde 9,5 de cada 10 personas que viven es oriundo de Bangladesh. Y los nativos de Canadá en esa comunidad son los extranjeros, porque ahí prevalece el criterio de la junta directiva que todos son de esa nacionalidad, porque eso no es una comunidad que se fundó ayer, sino que lleva 40 años. En el transcurso de 40 años, esa comunidad que tiene nada más y nada menos que 7,000 apartamentos y más de 100 bungalows, está dominada por esa cultura. Se Tú impuso la sales, cultura, se tú impuso sales de la su... mañana de tu casa para afuera y la concentración de niños y de todas las personas que hay esperando el bus para ir para la escuela, parece como si tú te hubieses transportado durante la noche de manera milagrosa hacia el país de origen de todas esas personas, porque ahí todo lo que tú ves es ese tipo. Entonces tú no puedes impulsar ningún tipo de iniciativa ni ningún tipo de mecanismo que te beneficie, porque todo está bloqueado. Esas personas le delegan su derecho al voto a los 7 miembros de la junta directiva y prácticamente 7 personas son los que deciden todo, porque estas personas tienen como costumbre no participar en la asamblea No participar, sí. de vecinos y por tanto le delegan por escrito el voto a estas personas, a estos 7 miembros, y esos son los que deciden. Entonces, este fenómeno que lo viví yo, allí en esa comunidad no hay mayores problemas de violencia ni de... Ahí lo único que ellos casi todos fuman marihuana, pero fuera de eso hay paz, hay tranquilidad, no hay, son gente respetuosa. Pero en el caso de Bélgica y en el caso de otros países nórdicos, esos guetos se fueron convirtiendo en una fuente de violencia y de pandillismo y Conflicto de de todo todo tipo. tipo, sí. Porque los grandes, Son como micropaíses dentro de un país. exactamente, porque los grandes carteles de la droga han estado utilizando a Bélgica como uno de los puentes fundamentales de ingreso de droga a Europa. Tenemos el caso de España. España está colapsada en algunas regiones con la llegada de lo que se llama pateras. Ujú. Vienen cargadas de africanos que vienen con enfermedades, con virus, con bacterias, con toda una cantidad de problemas que para qué, vaya, terrible. Vienen de manera hacinada en esas pateras, porque es una banda de traficantes, de personas inescrupulosas, gente que si se ven en peligro lanzan a la gente en el medio del mar. Sí, O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de gente, estamos hablando de personas que ya dejaron de ser seres humanos para ser bestias. Lo mismo ocurre por lo que tú explicabas al principio por México, donde hay una cantidad de coyotes y de traficantes de personas que tremendo. son Ujú. desalmados, Sí. no tienen el más mínimo sentimiento. Entonces, España está recibiendo constantemente esta patera. Hay regiones autónomas como las Islas Canarias que está rebasada, absolutamente colapsada. Y España ha recibido a lo largo de los últimos años, ya en España hay 5.500.000 inmigrantes, pero hay una gran concentración de marroquíes. Hay una segunda que son 883.000, rumanos 627.000 y latinos de todos los países de América Latina 1.355.000. ¿Cuánto? Entonces ahora podemos hablar del fenómeno del multicultural y yo voy a empezar por Europa. Por ejemplo, le voy a hablar de 4 o 5 ciudades fundamentales. Por ejemplo, en Londres, el 15% de las personas que viven ahí son practicantes musulmanes. Y a nivel del Reino Unido, el 6,5. En París, en Bélgica es el 6% a nivel de país y en Bruselas el 25,2%. En Francia, el nivel de cantidad de personas que practican el musulmán ya rebasa los 25 millones. O sea, déjame leerlo bien, islamización
creciente en toda Europa, especialmente en estos países y en Francia en particular. Madrid, 9,7% de la población. Barcelona, 39,58% de la población. Entonces, no se trata de que eso sea malo por el solo hecho del tipo de religión que se ha ido intronizando dentro de un país cristiano, en un país católico, para decirlo bien, católico, sino que todas estas personas aquí a Canadá llegan, se traen su costumbre y después aquí los políticos canadienses son extremadamente nobles y soñadores, idealistas. Le han ido concediendo privilegios y le han ido concediendo, digamos, mecanismos legales para que estas personas puedan hacer valer todo ese tipo de creencias que tienen. Y llega el momento que quieren imponer sus opiniones. Por ejemplo, uno de los líderes de los 3 partidos principales de Canadá es hijo de una familia de un lugar, de un país de esto. Pero ese hombre, cuando tú lo miras físicamente, parece que es del país de aquel, no de aquí. No tiene nada de canadiense desde el punto de vista Todo físico. su expresión corporal, su expresión física, todo su atuendo, todos los atuendos que tiene representan la cultura del país de sus padres, no del país de Canadá. En Estados Unidos, 2 de los candidatos principales republicanos son hijos de inmigrantes de la India. Y el primer ministro del Reino Unido también es hijo de indios. De indios, sí. Y el alcalde de Londres, que se llama, bueno, como se llame, no recuerdo ahora, lo tengo por aquí. Este señor es musulmán y hijo de inmigrantes de Pakistán. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que el sueño del multiculturalismo ahora lo podemos ver con la situación de la guerra de Israel y de Hamas. El alcalde de Londres se llama Sadiq Aman Khan. Ya nada más hay que leer el nombre para saber sí, que no es un inglés. Exacto. No es un inglés autóctono. No. Bueno, nosotros en este canal abordamos en un video bastante claramente el tema del diferendo entre Israel y Palestina. Y yo lo dejo claro una vez más. Nosotros rechazamos la violencia, venga desde donde venga. Y dentro de la cultura israelí hay digamos, una secta o algo, una organización que es los sionistas, los famosos estos colonos, que han devenido en terroristas, en personas violentas, pero fuera de eso, el resto de la población judía es pacífica, creativa, inteligente, y no ha sido nunca el que ha iniciado los conflictos. Los conflictos los iniciaron. Ahí hay muchos inmigrantes también en Israel de varios países. El conflicto lo iniciaron los árabes cuando atacaron a Israel desde el principio. Entonces, ahora tú ves aquí en Canadá las manifestaciones masivas de personas que viven aquí, que defienden a capa y espada a Palestina, pero nadie se ocupa de reflexionar de que Israel tiene derecho a defenderse. O sea, yo no estoy justificando que Israel haga lo que está haciendo. Sí, porque realmente a Israel se le ha ido la mano. Claro, lo que pasa es que cuando estaban en un momento en el que se visoraba las mejores relaciones posibles, como lo explicamos en el video que nosotros tenemos, que el que quiera verlo puede buscarlo en el canal y buscarlo para no repetir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Hamás atacó a población civil de Israel y de manera salvaje asesinó a miles de personas y a niños y a personas inocentes. Entonces, eso fue lo que dio el origen a la respuesta de Israel. Pero cuando tú ves aquí en estos países, en España, aquí en Bélgica, en todos los lugares, las grandes manifestaciones que hay de todos esos inmigrantes que han venido durante años, no es para hablar de la paz, sino para defender a Palestina. O sea que Palestina no es Hamás. Porque igual que en Israel hay gente violenta y hay un grupo de gente que son terroristas como los sionistas, también en Palestina hay personas de paz. La gran mayoría de los palestinos son buenas personas, son gente pacífica, son gente que quieren vivir en santa paz. Pero son las víctimas, son las víctimas del propio sector violento que tienen, que se llama Hamas. Entonces, hay que saber diferenciar. Una cosa es defender a Palestina, al pueblo palestino, que yo estoy muy de acuerdo que puedan alcanzar la paz, que puedan ser considerados un Estado,
Y otra cosa muy diferente es defender a Palestina sin hacer la salvedad de que jamás es una organización terrorista implacable, que lo único que quiere es asesinar a los judíos y acabar con Israel. Entonces, ahí tú estás mirando cómo el multiculturalismo no funciona, porque a la hora cero, a la hora de un conflicto, entonces el gobierno de Canadá, el gobierno de Europa, la mayoría, y el de Estados Unidos están a favor de Israel. Pero millones de personas que han sido recibidas durante años como inmigrantes están en contra de Israel y a favor de Palestina. Entonces, Sí, el multiculturalismo que se suponía iba a integrar a todo el mundo es una cosa bastante ficticia. Y aquí en Canadá es donde mejor se ha logrado eso. Aquí hay bastante paz, hay bastante pocos hechos de violencia por cuestiones de religión o por cuestiones de cultura, pero la semilla está sembrada. exactamente. La semilla está sembrada y es bastante idealista pensar que en Occidente se van a integrar las personas que vienen de estos lugares, que tienen un pensamiento, se puede decir, casi fundamentalista, y que todo va a ser color de rosa. Porque lo gracioso del caso es que cuando los pobladores de Occidente visitan estos países, no se les da ningún tipo de, de flexibilidad. Las mujeres se tienen que poner los Sí, atuendos tienen que que vestirse, llevan, sí. los hombres no pueden beber bebidas alcohólicas, o Mm. sea, todo un grupo de criterios que ellos manejan. Cuando tú vayas tienes que aceptarlo implacablemente. Yo no me he enterado todavía que ninguno de estos países hayan sido flexibles con un occidental. Sin embargo, entonces acá en Occidente sí se es flexible con ellos y se les permite que hagan las cosas como ellos las creen. Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si vamos a tener un proceso de integración, tenemos que ser de parte y parte. No puede ser que tú seas absolutamente estático y no muevas un dedo a favor de mi creencia o de mi cultura y que yo tenga que ser el que siempre tenga que ceder. Porque aquí estamos hablando de un proceso muy simple, Basulto, para terminar. El derecho tuyo termina cuando empiezas a invadir mi derecho. Exacto. Es como yo lo veo. O sea, yo estoy Así, de así acuerdo yo en lo veo igual. Yo estoy de acuerdo en respetar el derecho de todas las personas que Sí. vienen a integrarse a mi país, pero nunca a base de que ellos empiecen a invadir mis derechos y entonces me empiecen a imponer sus opiniones cuando yo no estoy de acuerdo con ellos. Es lo que yo Así creo, es. es un problema complejísimo. La situación de la inmigración a nivel mundial es un problema muy grave hoy en día. No le veo solución No, ni no, no. siquiera a largo plazo. No, no se la No, veo. porque ya esto está intronizado en toda la sociedad. Sí, ya. Ya tú no hay forma Muy de... difícil. Es un problema muy complejo y yo estoy de acuerdo contigo que tus derechos y tu libertad pues termina cuando empieza a invadir la mía. E igual que tu libertad de expresión termina cuando tú empiezas a difamar de mí. Ahí terminó tu libertad de expresión. No, tú lo que estás es difamando de mí. Exactamente. Efectivamente es un asunto muy complejo, como te comentaba, y no le veo solución inmediata. Yo creo que detrás de eso hay muchas cosas. Creo que en primer lugar la pobreza extrema que está sumida una buena parte de la población en el mundo. Eh, las migraciones se producen también por los efectos del cambio climático, la falta de agua potable. Hay millones de personas que no tienen acceso a agua potable hoy en día, increíblemente. Y casi el Exactamente. 50% de la población mundial no tiene acceso a Internet a esta altura. 23 años después de haber empezado el siglo XXI, no tienen acceso a Internet. No saben incluso algunos ni lo que es Internet. Entonces, esos problemas no creo que se vayan a solucionar mañana ni pasado. Así que habrá que ver qué hace la política mundial, qué hacen los organismos internacionales, que a veces no hacen prácticamente nada, qué hacen los gobiernos, qué medidas, porque no creo que se va a resolver haciendo muros, no creo que se vaya a resolver haciendo muros, no creo que se va a resolver expulsando a la gente por la fuerza de los países a donde llegan, no creo que se tenga solución. Entonces, efectivamente, es un problema extremadamente complejo y uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día, es ese, de la exageración de la inmigración de los países, sobre todo más atrasados, hacia los países más desarrollados. Sí mismo. Estimado amigo, muchísimas gracias. A usted, estimado o estimada que nos está viendo, muchas gracias. Nos da un likecito allí para hacernos sentir.
Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Queremos seguir creciendo. Queremos llegar a los 1000 suscriptores antes del 31 de diciembre. Yo sigo siendo muy optimista. Y por supuesto, su opinión sobre el tema que ha puesto el licenciado Acosta, que creo que es un tema extraordinariamente interesante e importante. Muchas gracias y volveremos. Nos queda un programa antes de que finalice el año, para finalizar el 2023 con todos los hierros. Sí. Vamos a hablar de las grandes ligas. De las grandes ligas, béisbol. Muy bien, muchísimas gracias. Un cordial saludo y volvemos con usted en cualquier momento.